Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy iniciamos nuestro programa con la entrevista a Miguel Truchman, vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela. Recordemos que Naciones Unidas decretó un día especial en enero para recordar, para que no se olviden los crímenes terribles de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo el Shoah o el Holocausto. El domingo hubo una celebración en el Aula Magna, un recordatorio de todo esto que significó la terrible tragedia para no solamente los judíos, sino aquellos que se oponían a los nazis, y algunas actividades hizo la propia comunidad. Por eso Miguel Truchman nos va a hablar de esta situación. ¿Qué significó este Día Internacional? Gracias, Julio César. Bueno, siempre encantado de estar aquí en tu programa. Recordemos que en el año 2005 las Naciones Unidas emitió una resolución, la 60-7, donde instaba a los demás países del mundo, organizaciones públicas y privadas, a conmemorar la memoria de las víctimas del Holocausto, al respeto a los derechos humanos, de la dignidad humana, del que piensa diferente. Entonces, a raíz de esa circunstancia muy importante para la humanidad, todos los países de alguna u otra forma han venido conmemorando esta memoria histórica de las víctimas de la Shoah, que como todos sabemos, pues representó en la Segunda Guerra Mundial la masacre, el genocidio de 6 millones de judíos en diferentes escenarios, sobre todo en las cámaras de gas, en los campos de concentración de Polonia que puso Hitler. Auschwitz fue el más importante por la dantesca cantidad de personas que fallecieron en ese campo, ¿no? Entonces, la comunidad judía de Venezuela y todas las comunidades judías del mundo, y no solo judías, sino de otras religiones, también conmemoran esta terrible tragedia, porque lo importante aquí es la transmisión educativa de lo que ocasionó este escenario tan dantesco, para que no se vaya a repetir hechos similares ante otras poblaciones, religiones, confesiones de cualquier tipo. O sea, esa es nuestra misión: tratar de explicar, de informar de lo que sucedió, las causas y las consecuencias, para que hechos como estos jamás y nunca vuelvan a repetirse. Ayer estuvimos en la Universidad Central de Venezuela y hubo una intervención muy interesante del embajador de Alemania, del embajador de Italia, del embajador de Suiza, sobre el tema precisamente del Holocausto y lo que significó en el caso de Europa la condena, particularmente Alemania, siendo allí que se originó el nazismo y esta situación. Y fue una solidaridad inmensa, se llenó el aula magna. Creo que hubo otras actividades de ustedes también. Sí, bueno, tuvimos dos actividades el día de ayer. Yo estuve en una en la tarde muy importante, pero me comentaron lo de la mañana en el aula magna. Creo que el mensaje, porque participaron muchos jóvenes, niños, adolescentes, un evento, digamos, de corte infantil, pero con un elemento educativo muy importante para las generaciones futuras, y donde los embajadores, como tú bien mencionas, Alemania, Italia y Suiza, hicieron buenos discursos. Pero yo quiero referirme básicamente a Alemania. Los embajadores de Alemania en las últimas décadas han tenido unos discursos extraordinarios, con una mea culpa de la responsabilidad indiscutible de Alemania en el genocidio y lo que fue la Segunda Guerra Mundial y el genocidio judío. Y ha sido un discurso, digamos, que se ha ponderado embajador tras embajador, o sea que una política, digamos, de gobierno alemán. En este caso también intervino el embajador de Italia, recordemos la época de Mussolini, y recordemos también que Suiza jugó un papel, aunque neutral, un poco también genuflexo a lo que fue la Alemania nazi, ¿no? Los embajadores reconocieron esa situación, sobre todo el de Suiza, reconoció cómo habían hecho negocios con los nazis y cómo es condenado por el pueblo helvético esta situación. Y el de Alemania inclusive dijo que visitó a Israel y encontró que su apellido estaba ahí entre los grandes apellidos de los que murieron, fueron víctimas, que a lo mejor eran familia. Lo cierto es que fue una situación de 6 millones de víctimas, ¿no? Sí, y en la tarde un evento en el Centro Social, Cultural y Deportivo Hebraica, en donde también conmemoramos la vida de los supervivientes que aún quedan en la comunidad judía de Venezuela. Había más de 10 supervivientes o familiares supervivientes, en donde se hizo un evento muy importante de recordación, leyendo un libro que se llama La Agadá de la Shoah. Bueno, entonces ahí creo que la idea es tratar de siempre conmemorar la vida de las personas que aún quedan. Recordemos que el final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, fue en el 45. A estas alturas, cada año quedan menos supervivientes de la Shoah. Por lo tanto, tenemos que aprovechar ese testimonio fundamental de esas personas aún en vida, para poder transmitir esa enseñanza. Han muerto muchísimos y desaparecido muchos de los que estuvieron en campos de concentración, pero también esa vieja generación de judíos que llegaron a Venezuela, que le ha dado tanto al país. Algunos también están desapareciendo, pero las nuevas generaciones tienen que tener el compromiso, ¿no?, con esta responsabilidad. Sí, justamente, fíjate tú que el día de la conmemoración de las víctimas del Holocausto, que son todos los 27 de enero, se conmemora ese día. ¿Por qué? Porque ese día justamente, en el año 45,
las tropas soviéticas liberaron el campo de Auschwitz. Y hicimos un artículo que va a salir publicado en el Universal el día miércoles, en donde de esas víctimas de la Shoah, del grupo justamente del campo de exterminio de Auschwitz, vinieron a Venezuela. Más de 20, 25 personas vinieron a Venezuela de ese campo. Y ahí, de esas 25 personas, creo que hay como 5 o 6 todavía que sobreviven a esa situación. Y rescatamos esa memoria histórica fundamental. El señor David Israel, que vino de Auschwitz, presidió por muchísimo tiempo el Yad Vashem, la organización que se encarga de conmemorar la memoria de las víctimas del Holocausto, transmitir las enseñanzas de esa catástrofe para que no se vuelva a repetir. Y como David Israel, hay 5 o 6 personas más que aún todavía permanecen con vida, pero que fueron víctimas y sobrevivientes de Auschwitz. Recordemos que hay muchos campos de concentración, pero Auschwitz fue el más fundamental, el más prominente por la tragedia humanitaria. Más de 1.200.000 personas fueron masacradas y asesinadas en los campos, en ese campo de concentración, en los hornos crematorios, en las cámaras de gas de Auschwitz. Por cierto, en el aula magna Anita Katz hizo la música de lo que fue la obra y Lana Becker presentó como presidenta el acto. Recordaron mucho a Mariana Becker, que fue una de las grandes mujeres luchadoras por esta causa, ¿no? Sí, bueno, el espacio Ana Frank, que fue el que dirigió Mariana Becker por muchos años, es un espacio extraordinario, un espacio para la convivencia, un espacio para la coexistencia, para el debate de las ideas y el respeto del que piensa diferente. Ahora Lana tiene una tarea muy importante y muy difícil, que recibió el testigo de su mamá, de Marianne, y tiene que llevarlo y tratar de llevar a ese nivel que llevó Marianne, un nivel extraordinario en la cultura, en la educación en Venezuela. Y estoy seguro que sí, Lana lo va a poder llevar con mucho ahínco, con mucho esfuerzo. Por cierto, me comentaba Ilana que en México, y lo hemos visitado, hay un centro de un museo precisamente para evitar cualquier tipo de genocidio, que no solamente el genocidio judío, porque fue el armenio, el caso de Yugoslavia, el de Ruanda. Claro. Es decir, hay crímenes históricos que hay que condenar al margen de cualquier tendencia religiosa. Claro, ¿no? Nosotros como judíos estamos convencidos de que eso es así, pero el holocausto judío tiene unas características muy particulares de lo que sucedió. Pues el hecho de asesinar a 6 millones de personas por el solo hecho de ser judías, lo pone en una dimensión, digamos, catastrófica, muy por encima de otros genocidios que han pasado, el genocidio de Ruanda, el de los armenios, inclusive. El armenio inclusive, ¿no? Pero, por supuesto, todos con características muy diferentes, pero el holocausto judío, como te digo, tiene una trascendencia, bueno, muy importante por lo dantesco, por lo terrible, por las circunstancias terribles que atravesaron esas millones de personas, que la solución final de Hitler era acabar con todos los judíos de Europa, inclusive a nivel mundial, si concedía consolidar su poder hegemónico a nivel mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Incluso en Israel hay una institución, Yad Vashem, que está permanentemente recogiendo testimonios sobre esto, ¿no? Sí, está Perlita Hassan, que es la directora del museo. Yad Vashem es un museo más importante en el mundo, en lo que es, digamos, todos los elementos que conmemoran la memoria de las víctimas y los objetos, millones de objetos, zapatos, prendas, todo tipo de artículos, documentación fundamental. Recordemos que, fíjate, que en Auschwitz, por ejemplo, Julio César, el 27 de enero llegaron las tropas soviéticas, pero el 18 de enero, 9 días antes, los alemanes ya sabían que las tropas soviéticas se estaban acercando al campo y hicieron lo que fue la marcha de la muerte. 60.000 presos, como lo que vamos a llamar, prácticamente fueron sacados del campo para caminar hacia el oeste, a un campo más hacia la zona que tenía más fuerza el régimen nazi, y de esos 60.000 personas que caminaron en la marcha de la muerte, sobrevivieron muy pocas. Y trataron de eliminar toda la documentación, tumbaron todas las cámaras de gas, o sea, trataron de borrar todos los resquicios de lo que fue la tragedia en Auschwitz, pero no pudieron, porque cuando entraron las tropas soviéticas se dieron cuenta que la magnitud de la tragedia era inconmensurable. Habían cientos de miles de prendas de vestir, de dientes de oro, de zapatos, de cartera, de miles y cientos de miles de esqueletos tirados en las barracas. Fue una cosa realmente impresionante. Quisiera decirte algo. El oficial que entró, el primer oficial ruso que entró a Auschwitz, se llamaba de apellido Shapiro, de origen judío justamente. Y él comentaba en una de las entrevistas que le hicieron, varias entrevistas, tanto en Israel como en Estados Unidos, de que ellos montaron unas tiendas de campaña y tiendas de cocina, digamos, tú sabes, muy rudimentarias. Y mucha gente se moría cuando le dan una sopa, cuando le dan una comida, una mínima bocado de comida, pues ya el estómago, decía él, ya el estómago de esas personas que estaban vivas no funcionaba. Se morían apenas ingerir un alimento, se morían de inmediato. Él quedó sorprendido y con una rabia inmensa porque lo habían rescatado y se habían muerto en ese escenario. Aquí entrevistamos a Gil Osfeld, que es una de las víctimas del holocausto, precisamente fue a Israel, vino a Venezuela.
escribió un libro muy interesante sobre esa experiencia de un niño de 15 años que vio la tragedia de los nazis. Sí. Por eso es importante educar sobre esto para evitar la violencia y la confrontación. Sí, y justamente se ha tratado de crear, o se ha creado una organización que el testimonio de las víctimas del Holocausto lo toma en todo tipo de documentación, en video, en testimonio de escrito, en fotos. ¿Para qué? Porque esas personas que están muriendo, porque obviamente la edad del 45 para acá ya ha pasado 73 años, y esas personas tenían una edad cuando estaban en los campos, esas personas poco a poco van a ir desapareciendo, pero tienen que quedar el testimonio escrito, documental, en video, en foto, de todo lo que esa gente pasó y todo lo que sufrió para que fuera transmitido a las próximas generaciones. Seguimos conversando con Miguel Truzman, vamos a una pausa y seguimos con él para entrar ya al tema de la comunidad judía en Venezuela y algunas percepciones de los problemas mundiales donde precisamente Israel está siendo centro del análisis internacional. Ya regresamos.